¿Conoce usted a alguien que haya sido despreciado, burlado, humillado, ridiculizado? Alguien que haya sido catalogado de hereje, alguien que haya ido preso más de una, dos veces, alguien que haya estado a borde de morir, alguien que haya sufrido las causas humanitarias más difíciles, dejar de comer, ser azotado, ser latigado, estar en una situación tan difícil, donde los ladrones lo hayan atacado una, dos o tres veces, y que todo eso que haya sucedido lo haya pasado por la causa del Evangelio. Si usted no conoce a alguien es porque probablemente no ha estudiado la vida y el ministerio del apóstol Pablo. En 2 de Corintios él hace una narrativa en más de una ocasión de lo que cuesta ser un ministro de Cristo. Y es interesante que ese mismo apóstol que ha pasado por todas estas situaciones, en su tercer viaje misionero le escriba una carta a una iglesia que él no fundó, a una iglesia que él no conocía personalmente. Pero la fama de aquella iglesia, dice Romanos capítulo 1, versículo 8, que era conocida en todo el mundo. Una iglesia que era considerada fiel, una iglesia que era considerada obediente, y una iglesia que estaba dando frutos. A esa iglesia el apóstol le escribe una carta. Y como en la mayoría de las cartas que escribía el apóstol, él comienza saludando. Y en esta carta, como en otras cartas, se presenta. Su presentación posiblemente es más extensa que en otras porque ellos no lo conocían personalmente. Pero inmediatamente les informa a aquella iglesia el deseo que él tenía de ir a visitarles. En Romanos capítulo 1, versículo 14 y versículo 15, el apóstol utiliza unas expresiones que a mí me llaman la atención, porque él les dice que él estaba ansiosamente, que él se sentía obligado, que él quería entregarles, que él quería anunciarles, que él quería predicarles, profundizar en el conocimiento del Evangelio a aquella iglesia que estaba en Roma. Y es basado en ese contexto que yo te invito a que vayas a tu Biblia, a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 1, versículo 16. Vamos a leer solamente ese versículo, vamos a desempacar ese versículo y con la ayuda del Espíritu Santo tratar de aplicarlo a nuestras vidas en este cierre de esta conferencia. Romanos capítulo 1, versículo 16. Pablo le está escribiendo a la iglesia que estaba en Roma. Y mire lo que le dice en el versículo 16. Después de en el versículo 15 decirle que él estaba pronto, deseaba ir a anunciaros el Evangelio también a ellos, pero en el versículo 14 decía a todos, sabios, ignorantes, bárbaros, griegos, a todos. Mira lo que dice el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Oremos. Padre, solamente
es un versículo, pero en ese versículo hay mucho poder. Háblanos a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Ese versículo 16, antes de yo desempacarlo, quiero que usted recuerde, para los que lo saben, refrescarlo. Para los que no lo saben, aprendan el contexto en que esa iglesia en Roma se encontraba. ¿Quién fundó esa iglesia? Nadie lo sabe. Algunos estipulan y postulan que quizás un grupo que estaba cuando pasó Pentecostés salió de Jerusalén y llegó a Roma y establecieron la iglesia. Otros dicen que quizás fueron algún grupo de hombres y de mujeres que escucharon a Pablo predicar y el Señor les salva en algunas de las ciudades que el apóstol estuvo fundando iglesias. Independientemente de quién la fundó, Pablo no fue, pero Pablo había escuchado de ellos y tenía un interés en ir a predicarles porque esa iglesia se encontraba en una ciudad sumamente importante y sumamente estratégica. Roma era la capital, era una ciudad sofisticada, era el epicentro, el locus del mundo conocido en aquella época. Era el imperio político, económico, social de aquella época. Y es allí donde se levanta esta iglesia, en una ciudad que se jactaba de su poderío. En una ciudad que se jactaba de sus capacidades. En una ciudad donde los habitantes alardeaban de su fuerza, de sus ejércitos. En una ciudad que tenían al mundo debajo de sus pies. Un grupo de hombres y de mujeres que eran prepotentes, obstinados, orgullosos. Y a pesar de esa potencia que ellos eran, Roma era una ciudad pagana, inmoral. Y los cristianos que estaban en ese lugar estaban enfrentando persecución. Le estaban haciendo la vida imposible. No les permitían reunirse públicamente. Es en ese contexto que el apóstol les escribe. Y en ese contexto el apóstol Pablo le dice en el versículo 16, yo no me avergüenzo del evangelio. Y a mí me parece importante que nosotros entendamos lo que Pablo está diciendo y lo que Pablo no está diciendo. Por nada del mundo el apóstol estaba haciendo este statement, este enunciado de que él se avergonzaba del evangelio. Lo que el apóstol está estableciendo es: no hay posibilidad de que yo me avergüence del evangelio. Es diferente. Es imposible que yo me avergüence del evangelio. No pierda de perspectiva a quién le está escribiendo esto, a quién le está diciendo esto. Los romanos miraban el cristianismo como una religión o una secta de unos locos desquiciados y dementes que seguían a un judío que había sido crucificado como el peor criminal al lado de dos ladrones por sus soldados poderosos. Y cuando ellos miraban al cristianismo, le era motivo de risa, de burla. ¿Cómo es posible creer en un judío que fue colgado en un madero? ¿Cómo estos pobres creen en ese hombre? Para ellos el cristianismo era motivo de risas. Ellos eran la nación más poderosa. Ellos eran la nación más influyente. Ellos tenían todo el prestigio. Ellos tenían todo el control. Y a esa iglesia que se encontraba en esa ciudad,
Pablo les dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Roma, tú que piensas que eres poderosa, potente, controladora, tú no sabes lo que es poder. Yo no me avergüenzo del evangelio. Roma y dunamis o dunamis, si lo decimos en español, en griego o en inglés, depende de cómo a usted le guste más, eran sinónimos. Ellos pensaban que eran los más poderosos. Y aquí viene el apóstol Pablo y les dice, yo no me avergüenzo. ¿Cómo es posible de avergonzarme? Aunque ustedes piensen que estoy loco, que somos motivo de burla y motivo de risa, no me puedo avergonzar del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pablo va de frente al imperio y le dice, tú no sabes lo que es poder. Tú no sabes lo que es autoridad. Tú no sabes lo que es influencia. Tú no sabes lo que es prestigio. Tus emperadores ni ejércitos tienen la capacidad de hacer lo que hace el evangelio. Ustedes no saben lo que es poder. Yo conozco lo que es poder. Y el evangelio es el poder de Dios para salvación. El evangelio es lo único que puede traer de muerte a vida a los hombres. El evangelio puede hacer lo que ningún emperador, ningún ejército puede hacer. El evangelio sí es la locura de que un justo murió por los injustos. Y tú, Roma, no comprendes eso. Pablo podía declarar esta verdad con vehemencia porque él fue transformado por el poder del evangelio. Cuando Saulo iba camino a Damasco, Jesús utilizó su dunamis, su poder, para redimirlo, para cambiarlo, para transformarlo. Hechos capítulo 9. Pablo durante su ministerio experimentó una y otra vez el poder del evangelio. Vio vidas siendo transformadas, vio vidas siendo cambiadas. Vio sanidades, vio milagros, vio cómo quedó libre en medio de un terremoto cuando estaba preso. Fue a predicar a los lugares menos inesperados. Él vio lo que produce el evangelio. Sobrevivió a las condiciones que ningún romano podía soportar y probablemente iba a sobrevivir. Estuvo dispuesto una y otra vez a entregar todo lo que tenía, todo lo que era, porque ese evangelio es poder de Dios para salvación al que cree, sea judío o sea griego, o sea, para todos. Ese evangelio que transformó a Pablo, esa palabra que Pablo predicaba, la palabra que creó todas las cosas, que resucitó a Jesús de entre los muertos, que transformó la vida de Pablo, que transformó a los romanos. ¿Cómo he de avergonzarme de ese evangelio? ¿Cómo? ¿Cómo es posible, Roma, que yo me avergüence de la fuerza más poderosa del universo? ¿Cómo he de avergonzarme de lo que Dios hizo
a través de Cristo en la cruz del Calvario, en favor mío y en favor de ustedes, iglesia. ¿Cómo? No hay posibilidad, decía Pablo, de que yo pudiese avergonzarme del Evangelio. John Piper dice, hablando de este texto, una cosa es avergonzarse del Evangelio y otra cosa es ser avergonzado por el Evangelio. Pablo no se avergonzaba del Evangelio, pero él estuvo dispuesto a ser avergonzado, humillado, burlado, traicionado, herido, lastimado, preso, sufrir las condiciones humanas que posiblemente otros no estaban dispuestos a pasar por la locura de la predicación del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Roma, tú no entiendes lo que es poder. Roma, tú no entiendes lo que ha pasado en mi vida. Aquella iglesia, Pablo quería ir a predicarles el Evangelio, porque el Evangelio no es únicamente exclusivo para salvación, sino que es también necesario para todos los creyentes. Pablo tenía un compromiso por la causa del Evangelio y estuvo dispuesto a pasar lo que pasó. Porque no solamente en el epicentro de aquel mundo conocido, donde creían que eran los más poderosos, todos, judíos, griegos, sabios, ignorantes, bárbaros, todos escucharan el Evangelio. Por eso es que yo te quiero preguntar en esta tarde. Por eso es que mi llamado a ti en esta tarde. Por eso mi exhortación después de lo que hemos escuchado desde ayer. ¿Nos estamos avergonzando del Evangelio? ¿O estamos dispuestos a ser avergonzados y humillados por la causa del Evangelio? ¿Estás creyendo, confiando y viviendo como que el Evangelio es poder de Dios? ¿O vives avergonzado por la presión política, social y moral a nuestro alrededor? ¿Estás dispuesto a ser despreciado, burlado, ridiculizado, que te cataloguen como hereje, que seamos azotados hasta ir a cárcel o morir por la causa del Evangelio? ¿O qué situaciones tú y yo estamos pasando hoy que posiblemente pensamos y actuamos como que el Evangelio no es suficiente ni es poder de Dios? ¿Qué está pasando en tu vida y con los que te rodean que tú piensas que es imposible para Dios? El Evangelio que nos salvó, mi querido hermano, es el Evangelio que es capaz de salvar a cualquiera, por más difícil que nos parezca. Ay, pero otra vez dice, una de las razones por las que pensamos que nuestra fe y el Evangelio no es increíble ni maravilloso, lo demostramos cuando no estamos hablando de Él, ni pensando en Él, ni compartiéndolo con los demás. Pablo ardía, deseaba dar su vida y proclamar y llevarle el mensaje a aquellos que no habían escuchado el mensaje. La pregunta para ti y para mí en esta tarde es si nosotros estamos dispuestos a hacer lo mismo. ¿Estamos dispuestos a que se burlen de nosotros? Amado hermano y amado hermana, el Evangelio que me salvó y que te salvó necesita ser proclamado. Necesita salir de las cuatro paredes
de nuestras iglesias, de nuestras comunas, de nuestros trabajos, de nuestras casas, y tiene que ir a ser predicado hasta los confines de la tierra. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Te toca a ti, me toca a mí ir a predicarles, como hizo el apóstol. Te toca a ti y me toca a mí ir y demostrarle a este mundo que está perdido que lo que realmente necesitan es el evangelio. Lo que el mundo necesita es entender que el Dios 3 veces santo, justo y creador, hizo todo perfecto, pero por cuanto el hombre se rebeló y estaba imposibilitado de regresar a él, Dios se hizo hombre y vivió la vida que ustedes, que yo ni ellos podemos vivir. Y recibió la muerte que todos merecíamos. Para entonces llamarles a ellos al arrepentimiento y a la fe. Ese mensaje es lo que necesita tu hogar, tu familia, mis amigos, mis hermanos, mis compañeros de trabajo y este mundo. No es otra cosa. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a llevar el evangelio? A compartir el evangelio. A proclamar el evangelio y a profundizar en el evangelio. Yo quiero concluir, y es mi oración, que cada uno de los que estamos aquí en esta tarde, que hemos sido desafiados por el pastor Abella, por el pastor Greg, por el pastor Otto, por el pastor Rodney y por el pastor José, que cada una de las verdades que fueron desempacadas desde este púlpito los pasados 2 días, nos recuerden a nosotros que Dios es soberano y justo a pesar de las circunstancias. Dios se muestra fiel a sus planes y está esperando que tú descanses en Él, pero que hagas tu parte y vayas y compartas el evangelio. Que tú y yo recordemos que el evangelio es suficiente y que tengamos cuidado de añadirle o quitarle o diluir ese mensaje. Que tú entiendas que, amado hermano y hermana, lo que es importante no es la elocuencia, es la fidelidad. Roma miraba al cristianismo. Roma, igual que los corintios, miraban a Pablo como, ¿quién es este? Que ni sabe hablar, ni se sabe expresar. Aquí lo que es importante no es nuestra elocuencia al proclamar ese evangelio. Lo que es importante es que lo proclamemos sabiendo, descansando que es el poder de Dios para salvación. Y que Dios es fiel. Y que Él cumple lo que ha prometido. Si tú y yo salimos de Denton, Texas, animados, comprometidos a proclamar el evangelio y hacer nuestra parte, Dios hará lo que ha hecho siempre en la historia, salvar a los perdidos. Querido hermano, este mensaje que te salvó a ti no es exclusivo para ti, ni para los de tu país, ni para los que hablamos español. Este mensaje es para el judío, para el griego, para el anglo, para el afroamericano, para el asiático y para todo aquel que cree. Si eres creyente, predícate el evangelio todos los días. Predícale a tus hermanos el evangelio todos los días. Recuérdales el poder que les salvó y el poder que los mantiene y los sostiene. Pero si tú no eres creyente, si tú no eres un hijo o una hija de Dios, y si tú vives como aquellos romanos, dependiendo de tus fuerzas, de tus capacidades y de lo que tú tienes, yo espero que tú hayas entendido que eso no es suficiente. El verdadero poder está en Dios, a través de su Hijo. Por lo que Él hizo
en la cruz del Calvario en favor nuestro. Y hasta que tú nos reconozcas que tú y yo somos pecadores y que estás viviendo de espaldas a Dios y que estás viviendo creyendo que eres el más o la más poderosa, tu sentencia es muerte eterna. Pero si hoy tú te arrepientes de tus pecados y tú te arrepientes de vivir de espaldas a Dios y tú te arrepientes de creer que eres omnisciente y omnipotente, reconoces la obra de Cristo en la cruz y le dices, perdona mis pecados, yo me arrepiento y yo confieso a Cristo como mi Señor y Salvador. Entonces tú has experimentado, vas a experimentar y experimentarás el poder de Dios para siempre. Quiera Dios que cada uno de los que estamos aquí reunidos, sobre las 400 a 500 personas que han estado aquí los pasados días y los cientos de miles que nos han visto por las redes, podamos hacer la misma expresión. ¿Cómo yo me puedo avergonzar del Evangelio? No hay ninguna posibilidad para que alguien que ha sido transformado por ese poder no vaya y lo comparta a otros. Spurgeon decía, y con esto concluyo, que si tú no deseas la salvación para los demás, es porque probablemente tú tampoco seas salvo. Si tú has sido transformado por el poder del Evangelio, sal por esas puertas en las próximas horas y sal de aquí creyendo que el dunamis del Evangelio es poder de Dios para salvación, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, incluyendo judíos, griegos, sabios, ignorantes, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu amiga, tu esposo. No hay nada imposible para Dios. El que tenga oídos para oír. Yo he rogado por los pasados meses que haya escuchado durante estos 2 días la voz de Dios. Cierre sus ojos, mis queridos hermanos. Padre, gracias por el privilegio que tú me has concedido de poder compartir tu palabra. Gracias por el privilegio de compartir el púlpito con estos hermanos, colegas y pastores que amamos tu palabra y que hemos sido transformados por ella. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú hayas escuchado mi clamor y que tú hayas podido impregnar en los corazones un mejor sermón del que yo reconozco que soy capaz de predicar. Y te pido que cada creyente que está aquí y que nos ha escuchado y visto, se haga la misma pregunta. ¿Cómo yo me puedo avergonzar de un evangelio que me ha transformado? Que cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, que cuando yo te había dado la espalda y no había ninguna posibilidad de ir a ti, tú fuiste detrás de mí. Y no solamente me salvaste, y no solamente me uniste a tu familia, sino que deseas que a través de ese poderoso mensaje yo salga de aquí y lo comparta con otros. Yo te ruego que eso se haga una realidad en cada uno de los que estamos aquí. Pero también yo te pido, Espíritu Santo, que tú hayas quitado la venda de los ojos en los pasados 2 días y que tú hayas dado corazones nuevos, que hayas dado la fe para poder arrepentirnos y creer en tu Hijo, para que también podamos compartirles a otros que el Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Te oramos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén.